Bienvenidos a la conferencia plenaria del doctor Jorge Carrasco González, quien nos va a presentar respuesta urgente, detección masiva de asintomáticos COVID-19. Me voy a permitir presentar al doctor Jorge Carrasco, quien es egresado del programa de Biología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, doctorado en Biotecnología y maestro en Ciencias por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, quien ha colaborado con la Organización de Conservación a la Tierra para la implementación de tecnologías sustentables en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, Bahía, Brasil. Es miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Ingeniería en Biotecnología del TEC de Monterrey. En 2014 fundó la empresa Dharma Mushrooms, dedicada al cultivo de hongos para el desarrollo de biomateriales, recursos didácticos y alimentos sustentables, la cual fue reconocida con los Premios Nacionales de Innovación y Sustentabilidad como el CEMEX Tech, Dow Chemical y Odebrecht. Fue cofundador y director de Cycor Medical Group, las cuales desarrollaron y patentaron un tratamiento efectivo y económico para acelerar la cicatrización de úlceras crónicas, el cual ha logrado sanar las heridas y evitando la amputación a más de 700 personas en México. Este proyecto fue reconocido como la octava mejor innovación en los Top 100 Innovation Awards LATAM Ranking 2019. Actualmente es director de negocios de BioSafety, laboratorio enfocado en la detección masiva de casos asintomáticos por PCR Pool Testing, el cual en 10 meses ha logrado analizar 40.300 muestras y evitado la propagación del virus en 247.500 personas. Con esto damos paso a esta interesante ponencia a cargo del doctor Carrasco. Muchas gracias y bienvenido al 44 Congreso Nacional de Ingeniería Médica. Muchas gracias, Cristian. Pues bueno, para empezar es un honor la invitación que me realizan para participar en este congreso. Y pues bueno, quisiera empezar, les voy a platicar un poquito de esta herramienta, de cómo hemos implementado la ciencia, la tecnología en tiempos de COVID para participar y hacerle frente a este problema, ¿no? Bien, pues la empresa o el laboratorio que en este caso represento es el laboratorio BioSafety del grupo Nelitec. Y sin más preámbulo, pues quisiera empezar. Bien, quiero empezar con un tema personal, no mío, pero me gustaría que ustedes ahí en la computadora detrás se imaginen el niño de 8, 10, 12 años, cuando ustedes estaban así niños. ¿Cómo se imaginaban que iban a ser de grandes, no? ¿Cómo se imaginaban que iban a estar ejecutando, iban a estar participando, qué querían ser de grandes, no? Aquí me atrevo a hablar por algunos, quizá muchos, sobre todo los que están enfocados en el área de ciencias. Pues buscábamos, no sé, encontrar una ayuda, una cura, ayudar a la sociedad frente a algo, ¿no? Entonces, creo que ese sueño de investigador, ese sueño de científico, de aportar directamente a la ciencia, a la sociedad, perdón, creo que ese es compartido por todos estos niños, ¿no? O la mayoría de ellos. Ahora me gustaría que imaginemos al SARS-CoV-2, al COVID, como si fuera una invasión extraterrestre, ¿no? ¿Qué estaría pasando en esta situación? Pues tendríamos un contexto paralelo, o sea, un paralelismo en el que tendríamos pues, naves espaciales por varias partes del mundo que se están replicando y están generando, mandando sus bombitas. En este caso, primer mundo manda sus jets, sus protecciones, sus barreras, y tendremos una situación urgente, ¿no? Prácticamente nos enfrentamos a algo desconocido. Las barreras en este caso, pues serían las vacunas, los tratamientos en este caso serían encontrar el punto débil donde atender o donde atacar a la nave, así como el Will Smith. Y pues bueno, o sea, ¿quién está participando en esta área, no? ¿Cómo nosotros poder sumarnos en esta guerra o en esta batalla, ¿no? Yo sí lo imagino como que nos vienen a
a invadir los extraterrestres y pues bueno, estamos con ciertas herramientas y cómo podemos ayudar a esto, ¿no? Entonces, el mundo pues se quedó vacío. Ustedes saben, ya en marzo del año pasado esto cambió la vida de todo el planeta. Prácticamente hubo un aislamiento en todos lados y estas eran imágenes pues, prácticamente de película, ¿no? Y nos enfrentamos bastante tiempo, un año, sin saber qué onda, cómo atacar a ese bicho, cómo atacar a ese monstruo, ¿no? Aquí algo importante es que solamente los países de primer mundo o bien desarrollados tienen los radares que pueden detectar dónde estaba, en este caso, el alien, el extraterrestre, y poder detectarlo a tiempo y tomar detecciones a tiempo y acciones a tiempo, ¿no? Entonces, Estados Unidos, Corea, Australia, Singapur, China, etcétera, tomaron decisiones a tiempo porque tenían manera de vigilar, de rastrear. En este caso, los radares serían, pues, los laboratorios o los termocicladores, ¿no? Que pueden estar ayudando a través de la técnica de PCR saber dónde está el bicho, aún siendo invisible, ¿no? Como en esa película donde está la nave así completamente invisible. Entonces, eh, por otra parte, hemos tenido algunas respuestas un poco suaves a nivel Latinoamérica, me atrevo a decir todo Latinoamérica, en donde pues los protocolos, ¿no? Las barreras de entrada al país, pues fueron bastante flexibles, ¿no? Por decir nada más flexibles. Te preguntan, ¿cómo te sientes? ¿Tienes coronavirus? No, pues que no, no tengo. Ah, pues pásale, ¿no? Entonces parece meme, pero pues es cierto. Algunas personas han utilizado este tipo de mascarillas que pues, deben estar incluso prohibidas, pero se empezaron a comercializar y demás. Y nuestros protocolos en general fueron bastante flexibles, por simplemente quiero decir flexibles. Entonces, aquí pues tuvimos un problema muy, muy complejo en donde el efecto, donde la problemática era muy grande y nuestras respuestas eran quizá muy flexibles o muy, muy cortas. Entonces, en mayo del año pasado, la ONU declaró desinfectar superficies no tiene ningún efecto preventivo para atacar o para prevenir el tema del SARS-CoV-2. Sin embargo, actualmente todavía hay alcaldes o hay organizaciones, gobiernos, que están desinfectando las ciudades, ¿no? Y dicen, vamos a desinfectar toda la ciudad con un helicóptero, señores, y bravo! Como si esto fuera una plaga en los árboles que se puede erradicar así tan fácil, ¿no? Entonces, el problema es bien complejo, las soluciones son flexibles y son pocas, entonces tenemos una realidad bien, bien difícil de afrontar. Entonces, estas imágenes que ven aquí, esta es una captura de pantalla que tomé en 27 de enero del año pasado y apenas iba iniciando el problema, ¿no? Ya se veía como que iba a ser algo bien, bien difícil. Y esta es una captura de pantalla que tomé hace 3 meses. Si se fijan, pues sí parece de película esto, ¿no? Pasar de 2.000, casi 3.000 contagios a casi 180 millones de contagios en un año y medio, casi 4 millones de muertes, pues es un problema bien, bien serio que enfrentó la humanidad. ¿Y cuáles eran las respuestas de emergencia? Ahora ya en el caso COVID, pues bueno, los tratamientos, ya lo platicamos, las vacunas, equipos de protección personal y el hacer testing o el hacer pruebas, ¿no? Entonces, aquí voy a poner algunas gráficas de cómo se ha comportado México puntualmente en el tema de las pruebas. Aparentemente México tuvo pocos contagios, tuvo pues, menos de 10,000 contagios semanales, a pesar de que México tiene mayor población que los países que están aquí comparados. Eh, ¿Por qué? Pues simplemente porque no se hacen pruebas, ¿no? Entonces, aquí si no haces pruebas, pues no tienes contagios. Entonces, prácticamente es una manera de no reportar tantos contagios. Existió un subregistro de contagios en México y se trató de justificar con algunas variantes, ¿no? Que se multiplica por 7 y luego por 14 y luego por tantos. Entonces, eh, hemos tenido una gran cantidad de contagiados en el país. Las respuestas que se han tenido son a nivel ya de agregar más camas de hospital, agregar más ventiladores, agregar
agregar, y son respuestas ya de mitigación, ya cuando tengo el problema bien avanzado. Prácticamente es, abre otra cama, otra ala de hospitales, abre tu hospital, cuando pudimos haber prevenido. Un año después de esto, un año y medio después de esto, dicen, pues ya viene la inmunidad de rebaño, ¿no? En México y en el mundo. Algunos países ya han alcanzado esta famosa o están a punto de alcanzarla. En el caso de China, pues de los países más avanzados, Chile, Israel. México, ¿dónde está? Pues México tenemos un 52% de la gente con al menos una vacuna y tenemos un 38% de personas con las dos dosis. Y se estima que faltan todavía unos 305 días para que esto tenga una inmunidad de rebaño completa, tomando en cuenta el 70% de la población vacunada. Pero si nos fijamos en la base de la estadística o de la gráfica, ¿qué pasa con esos países? Nigeria, Pakistán, Etiopía, Congo, juntos suman más de 645 millones de personas. Y si nos fijamos en los avances de vacunación, pues prácticamente están en ceros, ¿no? Aquí, volviendo al paralelismo de los extraterrestres, es como si en Canadá y en Israel ya están festejando que erradicaron a los alienígenas, pero los alienígenas están haciendo campamento en Nigeria y en Etiopía, se están tomando nuevas armas, están actualizando sus herramientas, sus armas, para volver a atacar, ¿no? Entonces, esta forma es prácticamente, pueden salir nuevas variantes que pueden tener inmunoevasión y pueden, digamos, derrumbar todo el esfuerzo que se han hecho en tema de vacunación. Entonces, es bien importante tener un contexto global. En este sentido, algunos autores han dicho que si llegara una invasión extraterrestre, así tomando el mismo ejemplo, el mundo no se uniría. La humanidad hubiera fallado en ese sentido. Entonces, nos sigue seguir cuidándonos, nos sigue seguir estar manteniendo la guardia en alto, ¿no? Se complica todavía un poquito más cuando surgen las variantes. La inmunidad de rebaño que les comenté anteriormente se calculó con la variante inicial o la variante de Wuhan, la cual tiene una R0 que iba de 2.4 o 2.6 personas. Esto significa una persona a cuántas puede contagiar secundariamente. Aquí lo que pasó fue que fueron surgiendo variantes nuevas, la alfa, en este caso la británica, y la delta, las cuales pueden contagiar a más personas. Por tanto, la inmunidad de rebaño se va pateando hacia arriba. O sea, no es la misma inmunidad de rebaño del 70% que teníamos con la variante original a la inmunidad de rebaño que vamos a tener ahora con la variante Delta. Esto significa que vamos a tener que vacunar a muchas más personas, cerca del 90-95% de las personas, para poder estar cantando esta victoria de inmunidad de rebaño. Entonces, todavía nos falta bastante tiempo. El cálculo que les presenté aquí atrás, acá atrás, contempla 70%. Entonces, todavía nos falta un camino por recorrer en el caso de México, ¿no? Cuando comparamos entonces a México, ¿cuántas pruebas hace por cada 1,000 habitantes? Pues bueno, también son muy discretos sus números. Prácticamente México no figura en las estadísticas. Y pues bueno, aquí pueden decir, pues estás comparando México contra países potencias. ¿Qué pasa cuando hacemos una comparativa un poquito más justa, basándonos en el Producto Interno Bruto per cápita? Aquí México más o menos se pudiera comparar con Uruguay. Y si nos fijamos, Uruguay hace más de 10 veces la cantidad de pruebas que lo que hace México. O sea, con iguales, a lo mejor en fuerza o en poder económico, México queda muy atrás. Pero donde sí se pudiera más o menos comparar es con Zambia, Ruanda. Bueno, también nos ganan, pero pues más o menos ahí andamos. Al que sí definitivamente podemos decir que estamos arriba es Togo. Pero pues también estamos en una comparativa de países que tienen una renta pues bastante más baja, ¿no? Menos de 10 veces menos que nosotros, que en México. Entonces, ¿cómo poder tener un criterio consolidado? ¿Cómo se están haciendo las cosas en México respecto a la cantidad de positivos que tenemos? Aquí la OMS describió que una positividad menor al 5% indicaba un control de la pandemia, ¿ok? Es decir, de cada 100 pruebas PCRs,
para tener un buen control de la enfermedad en tu país, pues de cada 100 pruebas, menos de 5 deben de ser positivas. Este índice de positividad te dice dos cosas. Te dice cuántas pruebas estás haciendo y a quién se las estás haciendo. O sea, si haces pruebas nada más a las personas que tienen síntomas o sospechosas, de cada 100 voy a tener casi la mitad. Y eso fue exactamente lo que pasó en México. Solamente se hicieron pruebas a los que estaban ya con síntomas, con cuadros muy sospechosos, y tuvimos una de las positividades más altas del mundo, ¿no? De hecho, en el estado de Chihuahua, por ahí de noviembre del 2020, tuvimos una positividad arriba del 75%. O sea, son números que vuelan la cabeza prácticamente. Vamos a analizar aquí la gráfica de Corea, cómo fue. Ellos al inicio de la pandemia tuvieron un repunte, pasaron ese 5%, incrementaron su capacidad de testing y lo que hicieron ellos es que hacían pruebas PCRs masivas a toda la población. Prácticamente estaban cazando a los portadores asintomáticos en parques, en todos lados, en el metro, en el camión, y de esta manera bajaron su positividad pues a niveles incluso inferiores al 1 o 2%. Tuvieron sus picos, pero fue nada que ver. Entonces, este es un ejemplo del buen manejo de la pandemia con ayuda de las pruebas, ¿no? Ellos lograron contener y dominar el tema del COVID. Ahora me gustaría que viéramos la línea rosa. ¿Se acuerdan en abril del presente año que había unas imágenes así bien dramáticas en la India, que había cadáveres en los ríos y que decíamos, híjole, no, que ellos están quemando, está muy bravo el COVID en la India? Pues bueno, en el peor momento de la India, alcanzó una positividad del 22-23%. México venía arrastrando una positividad del 40, 45, 50, 40. Lo más bajo que llegamos fue el 18%. Volvimos a subir arriba del 40% y ahorita andamos por ahí del 25%. O sea, seguimos en números rojos a pesar que los semáforos internos o los semáforos de los estados, que el amarillo mostaza y que el naranja melón y que el naranja no sé qué, quieren como decir otra información, pero a nivel así contexto, a nivel ONU, estamos en números rojos. Hemos estado en números rojos todo el año y no hemos salido de esta problemática. Entonces, esto es un indicador de cuántas pruebas se hacen y cómo se hacen, ¿no? Prácticamente hemos estado así todo el año. Hay un fuego, todo está acá en las calles, los hospitales están llenos y nosotros estamos como que bien tranquilos, como que no pasa nada, estamos bien y pues bueno, esa es una forma de verlo con esta imagen ahí de los Simpson, ¿no? Lo que sí es cierto es que desde el inicio de la pandemia, esto fue en enero del 2020, Tedros Adhanom, el director de la OMS, dijo, no puedes combatir un incendio si tienen los ojos vendados. O sea, no puedes hacer este esfuerzo. Se refería a los ojos vendados con hacer pruebas. Tengo que estar viendo dónde están los mayores picos de contagio, dónde están los portadores, para poder detenerlos, aislarlos y evitar los contagios secundarios. Es testing y tracing, ¿no? Es la fórmula mágica para el tema de la prevención basada en pruebas. Poniéndolo en un contexto del mismo fuego, como lo dijo el doctor Tedros, ¿cómo serán las pruebas en este caso? Porque nos dicen, hay que hacer pruebas. Y aquí ese es un error común que se hace. La gente piensa que una prueba de COVID es igual, simplemente dice que estás positivo o no. Pero aquí voy a tratar de poner la misma analogía del incendio, ¿no? Tenemos cuando está apenas saliendo el humo, cuando está el árbol en llamas y ya aquí cuando tengo puras cenizas, ¿no? Entonces, la prueba de anticuerpos te dice, ok, efectivamente hubo fuego, ¿sí? Está todo quemado, eso es ceniza, eso fue un incendio, ¿sí? Se quemó todo, efectivamente fue un incendio. Con una sensibilidad no tan específica, pero con no tanta sensibilidad ni especificidad, pero te dice, es un incendio, ¿no? Ok. La prueba de antígenos nos dice, en efecto, se está quemando el árbol, ¿sí? Sí, las llamas ahí están hasta arriba, sí. Aíslese porque ese árbol se puede quemar, ¿eh? Pero sí, ya se está quemando el árbol. En efecto, en la comparativa, la prueba de antígenos nos da un positivo solamente cuando la carga viral es suficientemente alta. Las pruebas de antígenos fueron diseñadas para tener un triaje a nivel hospital o una decisión rápida de que estos síntomas
son relacionados a SARS-CoV-2 o no, de manera que pudiéramos enviar a un paciente a un aislamiento, a una zona con resguardo o a la persona a observación y que se corrobore el negativo con una PCR. Pero esa fue la función de un antígeno en un inicio, ¿no? En el caso de las PCRs puede llegar a detectar aun cuando hay humo, y en este caso el PCR funcionaría como un detector de humo, ¿no? Me puede avisar con antelación que aquí puede haber un incendio. Entonces, ¿cuál prueba podemos utilizar con fines preventivos? Pues obviamente la de PCR. El problema es que es bien costosa o que era bien cara, ¿no? Y el problema aquí también con los incendios es que, esto lo dijo un doctor de Montana, si fuéramos árboles estáticos, pues no fuera tanto problema, pero aquí los árboles tienen piernitas y se van moviendo y van regando el incendio por todos lados. Entonces el problema se complica un poco más. En el caso pues, de la OMS, la prueba que recomienda pues, es la PCR con o sin síntomas. De esta manera se puede tener un protocolo de prevención más, digamos, adecuado. Aquí esta es una gráfica que hicimos obviamente para ayudar a entender un poquito lo anterior, pero que ya lo expliqué. Me contagio el día 1 en una carne asada, viendo el fútbol americano, etcétera. Y luego voy el domingo descanso, el día 2. El lunes ya traigo algo de carga viral y empiezo a ir al trabajo, lunes, martes, miércoles, jueves, etcétera, ¿no? Entonces, el PCR puede empezar a dar positivo desde el día 3. Desde el día 3, 4 ya hay suficiente carga viral para poder detectarlo. Aquí estamos en una fase presintomática. Ya está contagiado, no va a generar síntomas hasta aproximadamente el día 7, día 8, ¿no? A partir de síntomas, ahí ya es adecuada una prueba de antígeno, te puede sacar de sospechas, de dudas, y la ventana de detección de la de PCR es bastante amplia, como podemos ver. En el caso de los asintomáticos, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos cuando no hay ninguna sospecha, ninguna duda? Por eso a mí me llama mucho la atención cuando te miden la temperatura y el gel y demás, como si fuera una herramienta efectiva, pues estamos tomando en cuenta que una proporción alta de las personas no tiene síntomas. En las escuelas primarias, los colegios ahora en la reapertura están tomando temperatura, a pesar de que los niños son mayormente asintomáticos. O sea, es más grande la proporción de sintomáticos en niños y están tomando temperatura. Entonces, hay muchas cosas que creo que tenemos que reconsiderar en nuestros protocolos de prevención, pero pues bueno, también es lo que hay, ¿no? Como dicen los amigos invisibles, es lo que se tiene en México y pues bueno, en este sentido, como les decía, la prueba de PCR puede llegar a detectar asintomáticos, presintomáticos, tiene validez clínicas confiables, muy sensibles, muy específica, pero es bien costosa. Aquí el tema es que en marzo 2020, marzo, abril, mayo 2020, si nos recordamos un poquito, hacerse una PCR tardaban 3, 4 días la entrega de resultados. Muy pocos laboratorios estaban preparados para hacer pruebas PCRs y pues bueno, por eso solamente le hacían pruebas a los que eran sospechosos, ¿no? Y por eso había una sobredemanda de pruebas y no había suficientes laboratorios. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a pensar, pues bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos ayudar a desarrollar o a implementar más bien tecnologías que ya existan? ¿Cómo las podemos traer a México para bajar los costos del PCR, para bajar los tiempos de respuesta, para masificar el PCR, ¿no? ¿Cómo le está haciendo Corea? ¿Cómo le está haciendo Israel? ¿Cómo le está haciendo China? Bien, aquí pues empezamos a hacer pues manos a la ciencia, ¿no? Aquí le llamé, empezamos a leer artículos, a empezar a revisar qué estaban haciendo allá. Vimos que hacían PCRs, que hacían en aguas residuales, en aire, en diferentes estrategias. En mayo del 2020 empezamos a hacer iteraciones, empezamos a hacer análisis primero de literatura, encontramos las tecnologías que veíamos más factibles y las empezamos a ejecutar en un laboratorio pequeñño, pero funcional. Aquí hubo pues un enfoque pues, estratégico, incluso no sabíamos si iba a funcionar o no lo que estábamos haciendo, pero ya estábamos haciendo una inversión de riesgo en tiempo, en capital y demás, de manera que estábamos trayendo las tecnologías para ver cómo podíamos ejecutar. Encontramos
algunas cosas que nos ayudaron, otras que no. Hicimos iteración, iteración, iteración. Fueron 5 meses de pruebas y para noviembre del 2020 ya estábamos listos, ¿no? Pasamos justamente esta fase, empezamos a diseñar el laboratorio prácticamente desde cero y pues ya formamos la herramienta, ¿no? Que les voy a presentar a continuación. Entonces, aquí logramos solucionar un problema, pues hasta el momento no. Hasta el momento ya teníamos una tecnología validada, ya la tenemos montada y ahora faltaba enfrentarnos al ruedo en el sector industrial comercial, ¿no? Entonces, lo que fue y lo que llegamos es que implementamos una tecnología de PCR pool testing. Fuimos de los primeros laboratorios, si no es que el primero que hizo pruebas de PCR en saliva. Y aparte, trabajamos en modelos estadísticos que nos permitían tener una optimización del muestreo. Entonces, es lo que les quiero platicar. El PCR pool testing es súper simple a nivel general. Colectamos 10 muestras de saliva. Juan, Pedro, Juana, etcétera, 10 personas, cada una muestra individual. Lo que hacemos en el laboratorio es que esas 10 muestras colectamos una porción, una fracción de estas muestras y formamos una muestra nueva. O sea, esta muestra representa a estas 10. A esta muestra le hacemos una extracción de RNA o un PCR y si esta muestra da negativo, todos felices y contentos, ¿no? Pero si esta muestra da positivo, entonces nos regresamos y hacemos PCR de forma individual a cada una. Esto funciona en grupos grandes. Normalmente, imagínense, si tengo que hacer 100 PCRs, pues me voy a gastar 200,000 pesos, ¿no? O puedo hacer una PCR pool testing mucho más económica, armo 10 grupos de 10 y a lo mejor un grupo me sale positivo. Al final del día gasté los 10 PCR de los 10 grupos más el análisis a detalle. Entonces van a ser 10 iniciales más 10 posteriores. Voy a gastar 20 PCRs para encontrar un positivo. Esto permite hacer este PCR a un precio igual o menor que las pruebas rápidas, detección masiva y detecta trazas también de asintomáticos, ¿no? Esto ha permitido que las escuelas vuelvan a clases desde agosto del año pasado y fue lo que han estado haciendo en China y en todas partes, ¿no? Para poder seguir trabajando. Ahora, ¿cómo hacerlo? En este caso, pues es con saliva. El hacerlo en saliva permite que sea un muestreo rápido, sin dolor. Creo que mucha gente le da la vuelta al PCR porque ya se imaginan el hisopo hasta acá atrás. Duele, es bien incómodo. La saliva, por otra parte, ya se demostró que es una muestra muy confiable, con alta carga viral, de alto suministro. Podemos nosotros depositar 1 mililitro de saliva sin problema. Y pues esto lo han hecho desde la NBA, golf, hasta la NFL, ¿no? La Liga Española de Fútbol lo hace, etcétera. Y aparte no compite con insumos limitantes, ¿no? Como los hisopos. En este caso, entonces, nosotros combinamos las diferentes herramientas, hicimos pool testing, saliva, trajimos kits de alta sensibilidad, todo debidamente probado. Y también instalamos una asistencia robótica, ¿no? Para poder tener extracciones masificadas. Al final del día nos quedó un laboratorio muy fuerte, con el cual ahorita podemos procesar hasta 144,000 individuos por mes. Y pues bueno, de esta manera empezamos a salir a mercado, ¿no? Entonces, esto nos permite detectar, prevenir, monitorear, rastrear contactos para cortar la cadena. Aquí en esta imagen podemos cortar y evitar que estos 5 contagiados sucedan. O incluso blindar operaciones, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, bodas donde analizamos a 500 personas para una boda y podemos sacar a los contagiados para que, pues bueno, ni modo con la pena, no van a la boda ustedes dos y garantizamos la seguridad de 498 personas, ¿no? Entonces, se permite hacer este tipo de ejercicios con este tipo de técnica, donde se ha utilizado prácticamente primer mundo, desde las universidades hasta algunas partes en Asia. Como se imaginarán, aquí nos enfrentamos a retos bien complejos, ¿no? Por ejemplo, cómo detectar en una empresa o cómo tomar la muestra a 100 personas. Ese fue un reto que tuvimos al inicio, ¿no?
pues bueno, tuvimos que hacer algún proceso, algunas filas y luego 2 módulos, los formábamos y demás. Entonces al final colectábamos las muestras, las llevamos al laboratorio, ahí se analizan, ahí están los robots que utilizamos, hacen la extracción de RNA, pero pues bueno, hasta ahí lo empezamos a solucionar. Pero después llegaron otros retos, ¿no? Ahora, ¿cómo colectar 1000 muestras en una hora? Entonces aquí ya empezamos a ver otras estrategias, otras herramientas, ¿no? Pues tenemos que tener un drive-thru, 20 estaciones, 20 enfermeras y demás. Y al final del día, estos son imágenes más o menos recientes. Logramos hacer actualmente 2.800 colectas de muestras en 2 horas y media a 3 horas, ¿no? Entonces, realmente los objetivos se están alcanzando, están logrando, pero nunca lo hubiéramos sabido si no nos enfrentábamos directamente al ruedo, ¿no? Si no lo intentábamos en un inicio con una población más pequeña y luego poco a poco fuimos encontrando la manera de escalarlo a estos niveles. A nivel de resultados, les comparto que hemos logrado. Tenemos 10 meses operando así a público en general. Actualmente hemos hecho más de 40,000 pruebas a más de 40,000 personas. Hemos detectado casi 500 casos positivos, los cuales quizá parecen poquito, pero esto nos da una prevalencia del 1.22%. Estamos hablando que son personas sin síntomas, o sea, es 1 de cada 85 personas así sin síntomas son positivas. Pónganse a pensar en esto en una escuela, pues es 1 de cada 85 personas, maestros, alumnos, o pónganse a pensar en un concierto o en la feria o en un partido de fútbol. ¿Cuántas personas van? ¿Cuántos asintomáticos están entrando? Realmente sí hay gente sintomática rondando por allá afuera, simplemente no los vemos. El hecho de no verlos no significa que no existan, ¿no? Entonces, esta es una manera de poder detectarlos y de poder prevenir. Entonces, con esta información calculamos los resultados estimados con base en la prevención. Aquí quisiera poner un poquito el contexto de cuáles las capacidades de los estados. Nosotros estamos en Nuevo León. En Nuevo León tienen, pues es honesta la cantidad de casos confirmados, de hospitalizaciones por momento. Han reportado la capacidad de camas, es de 1,900, casi 2,000 camas, y pues unas 13,000 defunciones reportadas hasta entonces, ¿no? Aquí nosotros lo que hemos logrado en términos de prevención es que hemos apagado 495 microincendios, ¿ok? Así creo que es la manera adecuada de verla, la cual en ciclos de reproducción del virus hay la R0 que les comenté ahorita, según la variante Delta, que es la predominante en México, va de 5 a 8. Vámonos al nivel más conservador, a 4, ¿no? En solo 4 ciclos, estas 495 personas hubiesen contagiado a 247,500 personas, ¿no? De aquí, muchas de ellas, 173,000 aproximadamente, y siendo también un estimado holgado, unas 170,000 serían asintomáticos, un 30% pudiera ser sintomático, síntomas menores 57,000, complicaciones 11,000 y unas 5,940 defunciones. ¿Cómo cuantificar en términos de prevención? Esa es una manera de poder de cuantificarlo. Obviamente son estimaciones, pero definitivamente a través de esta herramienta nos hemos sumado a la batalla, a las estrategias, a las herramientas sociales, pues para poder hacer frente desde nuestras capacidades y desde lo que nosotros logramos hacer, es esto, ¿no? Es prácticamente un tema social. Y aquí, si nos fijamos otra vez en la ocupación en camas, pues mira, si son 10 meses de trabajo y se han reportado 1,000 camas a nivel mensual, pues prácticamente hemos ayudado que cada mes le hemos quitado 1,200 personas complicadas a la carga de salud del Estado, ¿no? Entonces, esto creo que es una manera de poder también pues ayudar y no se ve, pero es un términos en preventivos que creo que
pues tienen un alto impacto, ¿no? Es difícil de estimar, pero bueno, es una técnica de alto impacto. Y bien, ya casi para terminar, pues me gustaría a ustedes, pues, motivarlos o incentivarlos en el sentido que estamos rodeados de problemas, ¿no? Prácticamente, si vas a Sonora, a Nayarit, a cualquier parte de México, estamos rodeados de problemas y a veces buscamos problemas muy, muy complejos. Voy a erradicar el ébola, voy a erradicar esto y el otro, pero tenemos problemas muy, muy urgentes, muy necesarios a nivel local. Eh, a veces también es importante mencionar que las soluciones ya están presentes, ¿no? Hay muchas soluciones en otras partes del mundo que si las traemos a México sonarían como si fueran del futuro, pero ya existen. Entonces, sí es muy importante la implementación de la tecnología, traerla a México, echarla a volar. Ustedes, personas de ciencia, porque tienen todas las capacidades de poder distinguir las tecnologías efectivas, traerlas y ejecutarlas, obviamente para beneficio social, ¿no? Que ese niño de 10 años se sienta orgulloso, ¿no? de lo que ustedes han hecho como adultos. Y pues bueno, creo que todo el mundo estamos en esta lucha, desde las personas de ciencia, la academia, la industria, pero es bien importante estar conscientes de los problemas que están aquí a mi alrededor. Entonces, pues sin más, yo me despido, me quedo aquí abierto para algunas preguntas y les agradezco mucho su invitación. Encantado de compartir esta charla con ustedes. Muchas gracias a doctor Jorge Carrasco por su interesante ponencia sobre precisamente la detección de casos asintomáticos. Por lo que se ve, definitivamente es una herramienta que puede hacernos ver la luz al final del túnel, pero su implementación quizá es algo que se debe seguirse trabajando no solo por iniciativas privadas como ustedes, sino por quienes tienen las, las, las decisiones en materia de salud pública. Respecto a eso, eh, a mediados de mayo, el mensaje de los principales funcionarios de salud en el país era, abro comillas, las pruebas masivas no son solo innecesarias, sino que son en gran medida una pérdida de tiempo. Cierro comillas. ¿Dirías que es una declaración desafortunada porque tal vez estaba empezando en PCRs individuales o no tenían la suficiente información de los PCR pool testing? ¿Qué dirías al respecto? Bueno, yo creo que fueron varias cosas, ¿no? La técnica de PCR pool testing no es nueva. O sea, cabe destacar que es una técnica que la diseñó un economista en la Segunda Guerra Mundial, justamente para abaratar los diagnósticos de sífilis en los soldados. Entonces lo que hacían era lo mismo, concentraban 20 pruebas, mandaban a cultivo y demás. Y se empezó a utilizar en diferentes enfermedades. Los chinos, los coreanos, en el primer momento, en febrero, marzo, ya estaban haciendo pool testing. Hacían, China, por ejemplo, hace 10 millones de PCRs en 2 días. México hizo eso como en 10 meses. Entonces, pasaron varias cosas. Por una parte, muy pocos laboratorios tenían la infraestructura para enfrentarse al riesgo biológico, porque se requiere una preparación, una infraestructura adecuada. Había muy pocos termocicladores en México. De hecho, nosotros cuando pedimos los nuestros, había una lista de espera de 6 meses. Tuvimos que comprar algunos por aquí, por allá. O sea, era un desabasto. Todo el mundo quería comprar termocicladores. Y a veces también pasó algo en la agenda pública donde pues, los contagios se veían, si hacías muchas pruebas, ibas a reportar muchos contagios y eso se ve medio mal. Eso no se ve tan bien. Si haces pruebas masivas, voy a reportar más contagios, entonces el problema está más feo. Entonces mejor hago pruebas a los que están aquí evidentes. Eso fue creo que una de las causas ahí importantes. También nos dimos cuenta que
los pocos termocicladores que habían en México, muchos de ellos estaban en organizaciones o incluso en universidades, pero la directriz de Secretaría de Salud fue cerrar a universidades. Entonces, aquí es donde las universidades pudieron haber sido punta de lanza y, ¿sabes qué? Pues nosotros somos los que podemos atender o combatir a los aliens, o ser los radares, vaya. Pero hubo unas directrices, creo que bastante desafortunadas, donde cerraron las universidades. Las universidades no debieron haber cerrado, debieron hacer frente igual que los médicos. Nos quedamos encerrados. Entonces, eso creo que yo sé que muchos investigadores se quedaron ahí con la impotencia de no poder hacer gran cosa porque pues, te están cerrando. Y muchos PCRs, creo que muchas autónomas o la gran mayoría tiene PCRs en tiempo real que se pudieron haber utilizado. O sea, pudimos haber salvado muchas vidas a través de la prevención. Pero creo que es un tema bien complejo donde sí faltó esa visión de prevención y también un poquito la garra de la sociedad, ¿no? Para exigir este tipo de temas. Pero bueno, creo que es un problema algo complejo. Yo tenía una pregunta pensada y la acabas de contestar y la voy a hacer para dejar constancia. Si las pruebas masivas desde un inicio habrían generado la diferencia de los indicadores en México. Acabas de decir que hubieran salvado vidas. Entonces, no creo que haya un indicador más grande que ese, más impactante, ¿no? Claro, pues hubiera pasado lo que pasó en Corea en febrero del 2020, tuvieron muchos más contagios que en México reportados. Inglaterra ha reportado muchos más contagios que en México, a pesar de que es menos la población. Pero el índice de letalidad en México es altísimo. O sea, contemplas que tengo 100,000 contagios y la letalidad en México ronda el 7 al 8%. En otros países, la letalidad es menos del 2% o 3%. Una razón sencilla es porque hacen muchos más testing, reportan más contagiados, tienes más asintomáticos, por lo tanto, cuando lo divides entre la cantidad de muertos o de defunciones, pues te sale una letalidad más bajita. Entonces, creo que el indicador mayor era ese, ¿no? ¿Cuántas muertes podemos evitar? ¿Cuántas complicaciones podemos evitar? A final del día, pues, pues no se logró tal cual, pero pues bueno, sí es una de las maneras de prevención. Y el testing es una herramienta, ¿no? O sea, hay varias herramientas. Claro, y el testing que nos acabas de presentar se ve el impacto que tiene y hablando de los 495 microincendios que han podido detectar, no sé si los apagaron, pero sí los detectaron. Entonces, estos casos asintomáticos, ustedes, Biosafety, les dan recomendaciones a los pacientes, hablando de la manejo de datos, o las acciones y medidas que se toman después corresponde a los usuarios de PCR Pool Testing. ¿Cómo opera esta parte? Normalmente nosotros trabajamos con la industria, nuestros clientes, la mayoría son industria, algunas escuelas, ahora en el retorno escolar. Cada industria, cada organización tiene su propio protocolo. Entonces, a nosotros nos interesa mucho participar o comprometernos en esta parte. Sí hacemos algunas recomendaciones. No solamente es detectar, sino hacer el trazado o el rastreo de contactos. Por ejemplo, si en una oficina donde hay 50 personas, hacemos pool testing aleatorio, que esa es una de las dinámicas que hacemos. Hacemos pool testing aleatorio cada semana. Detectamos a uno el miércoles. Ahí la recomendación es que a los 3 días se haga otra vez en la misma área a un grupo de personas donde hubo contactos para rastrear si hubo contactos o contagios secundarios. Eso es una recomendación que nosotros siempre hacemos. Algunas organizaciones la toman, otras no. Lo que sí es que esos 495 microincendios que te comparto han sido asintomáticos 100%. No había otra manera de detectarlos más que no fuera por PCR. Entonces, aquí pues logró tenerlos en resguardo. Pues el protocolo es que se quedan en aislamiento los 14 días, les da un PCR seguimiento a los 14 días para saber si pueden regresar o no a laborar. Pero sí, definitivamente nos hubiera gustado
ser más, ir más allá a nivel. En muchas veces no se logró porque ya traen sus propios protocolos las industrias, ¿no? Por Se cortó un poquito, no te escuché los últimos 20 segundos. Ya volvimos. Hola, Hola, ya volvimos. ya, te perdí. Volví para entregar el reconocimiento. Va a entregar el reconocimiento a nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica al doctor Jorge Alberto Carrasco por su valiosa participación como ponente plenario con el tema de respuesta urgente, detección masiva de asintomáticos COVID-19, presentado en el marco del 44º Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica en modalidad mixta. Firma el presidente de la SOMIB, ingeniero Herbert Bravo Hernández, y la presidenta del Comité Científico, doctora Citrali Jessica Trujillo. Recuerden dejar sus preguntas, comentarios, dudas en la parte correspondiente aquí en la página, y también pueden estar al pendiente de las demás charlas en la página. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, doctor Jorge, por tan interesante tema y su ponencia. Con mucho gusto y pues bueno, agradezco otra vez el espacio para compartir esta experiencia y pues encantado. Estamos aquí esperando también sus preguntas y será un gusto también atenderlas. Saludos a todos. Saludos.